Hola a todos y gracias por unirse a este canal. En este video vamos a revisar cómo fue la expansión de la cultura indoeuropea. Los indoeuropeos son un grupo lingüístico hipotético cuya existencia deriva del estudio comparado de muchas lenguas antiguas y modernas, dando como resultado la afiliación en un mismo grupo de diversas lenguas que ocupan una franja que va desde España hasta la India en el Viejo Mundo y abarca a 3.200 millones de personas, lo que equivale a un 45% de la población mundial en la actualidad. Pero la pregunta es, ¿cómo se originó esta cultura y cómo llegó a abarcar tan enorme espacio? Para responder esta pregunta, primero debemos conocer cuál fue el origen de esta cultura. La teoría actual más aceptada apunta a las culturas de los pastores de las estepas occidentales como candidata a ser la cultura proto-indoeuropea, llamadas culturas de los kurganes, una serie de culturas sucesivas que se desarrollaron en las estepas póntico-caspianas alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. En adelante vamos a desarrollar la hipótesis de los kurganes de Marija Gimbutas. Entre la cultura Kurgan I y Kurgan IV, llamada también cultura Yamnaya, los pastores de las estepas habrían ocupado completamente la zona entre el Ponto o Mar Negro y el Mar Caspio. Aquí conviene explicar que Yamnaya no es como se autodenominaban los Kurgan IV, sino que es el nombre que los arqueólogos le dan a esta cultura. Probablemente se autodenominaban arios, lo que está atestiguado en el nombre que se dan a las castas superiores en la India. También como medas y persas llamaban a su tierra ariana, o por los griegos micénicos que se autodenominaban argivos. Esto también ha dado origen a ciertas teorías de superioridad racial, solución final y otras teorías que no son el tema de este video. Entre el siglo 36 a.C. y el 23 a.C. se desarrolló la cultura Yamnaya o Kurgan IV. Esta cultura era predominantemente nómade, aunque practicaban algo de agricultura cerca de ríos y algunas fortificaciones. Otra característica de esta cultura, como una de las culturas anteriores, fueron sus sepulcros en montículos llamados kurganes. En uno de estos se encontró el carro con ruedas más antiguo hallado en Europa Oriental. Se estima que estos pueblos fueron grandes jinetes y fabricantes de carros, lo que les habría permitido desplazarse por grandes distancias imponiendo su idioma y costumbres. La primera oleada, que antecede a Kurgan I, expansión desde el Bajo Volga hasta Dnieper, llevando a la coexistencia de Kurgan I y la cultura Kukuteni. Las repercusiones de las migraciones se extendieron hasta los Balcanes y a lo largo del Danubio, afectando a los complejos de Vinca y Lengyel en Hungría. Segunda oleada, a mediados del siglo IV a.C. Se originó a partir de la cultura Maikop y como resultado de su avance produjo supuestamente una serie de culturas híbridas kurganizadas en el norte de Europa alrededor del año 3000 a.C. La cultura de las ánforas globulares, cultura Baden y cultura de la cerámica cordada. Para Gimbutas, esto se correspondería con la primera intrusión de las lenguas indoeuropeas en el oeste y en el norte de Europa. Tercera oleada, 3000 al 2800 a.C. Expansión de los grupos Yamna más allá de las estepas, con la aparición de características propias en lugares tan lejanos como las modernas Rumania, Bulgaria y Hungría Oriental. Como se puede ver, a estas alturas la cultura Yamna y sus culturas espejo, como la Baden, cerámicas globulares y cerámica cordada, ya ocupaban casi toda Europa oriental y central. Ya hacia el 2500 a.C., los lingüistas empiezan a hablar de una separación entre lenguas centum en occidente y satem en oriente. Estos términos se refieren al número 100, centum en latín o satem en avestico o persa arcaico, y se refiere a ciertas características de pronunciación. A partir de aquí, la cultura proto-indoeuropea comienza un proceso de migraciones en distintas direcciones que llevan a la formación de distintas culturas a lo largo del Viejo Mundo. Entre 2500 y 2000 a.C. ya se aprecia que la separación entre protolenguas de los diferentes dialectos conocidos se completa. El protogriego se habla en los Balcanes, el protoindoiranio en el norte del mar Caspio, en la emergente cultura andronovo,
La edad del bronce alcanza Europa central, la cultura del vaso campaniforme completamente compuesta de varios dialectos centum. Las momias tarim se corresponderían con los prototocarios con gran posibilidad. 2000 a 1500 a.C. se inventa el carro, lo que posibilita la división y rápida expansión de las lenguas iranias e indoarias, desde el complejo arqueológico bactriano-margiano a grandes regiones de Asia Central, India septentrional, Irán y Anatolia Oriental. El proto-anatolio se separa en hitita y luvio. La cultura protocéltica de Unetice desarrolla una activa industria del metal, disco celeste de Nebra. 1500 a 1000 a.C., en la edad del bronce nórdica, se desarrollan las culturas protogermánicas y protocélticas en los campos de Urnas y Hallstatt, en Europa central, dando paso a la edad del hierro. Los protoitálicos migran a la península itálica, Estela Bagnolo. Composición del Rigveda y nacimiento de la cultura védica en Pakistán. La civilización micénica da paso a la Edad Oscura griega. Del 1000 al 500 a.C., las lenguas celtas se expanden por Europa central y occidental. Aparición del idioma protogermano. Homero y el comienzo de la antigüedad clásica. En la India, la civilización védica da paso a los reinos Maya y Yanapadas. Zoroastro compone los Gatas, el imperio aquemenida asciende en detrimento de elamitas, medas y babilonios. Los armenios desarrollan la cultura Urartu. Separación del protoitálico en enosco-umbro y latino-falisco. Creación de los alfabetos griego e itálico-arcaico. En el sur de Europa se habla un conjunto de lenguas paleobalcánicas. Las lenguas anatolias, básicamente eritita, se encuentran en retroceso hasta llegar a su extinción. Como se aprecia de esta cronología, los indoeuropeos dieron origen a grandes imperios como India, Persia, la Grecia helenística, los hititas y el Imperio Romano, lo que expandió aún más la cultura indoeuropea. Finalmente, el descubrimiento y conquista de América y Oceanía por parte de España e Inglaterra llevó a la cultura indoeuropea a dominar casi todo el globo. A lo largo de la historia, los indoeuropeos han demostrado una gran capacidad de crear civilizaciones complejas. Han sido gente inquieta y guerrera que ha creado grandes imperios y no ha cesado en sus ansias de innovar y explorar nuevas latitudes. Eso unido a ciertos aspectos genéticos de los Yamnaya originales, como su estatura, robustez, su tolerancia a la lactosa y al alcohol, así como conocimientos en equitación, el carro y los metales, habría permitido expandirse por el mundo y sustituir a otros grupos humanos y sus culturas. Ha sido un gusto contar con tu atención. No olvides de suscribirte y dejar un like. Producir este video ha sido mucho trabajo y tu apoyo me anima a hacer nuevas entregas sobre la historia.